señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Bien, hoy es martes. Ayer anunciamos que en el día de hoy queríamos conversar con un querido amigo. Amigo entrañable. Gracias. Así es, que le agradezco doblemente el esfuerzo de estar aquí, la distinción de, a pesar de que no está en los medios, está un tanto recogido por distintas razones de la política. Y lo quise motivar. El día pasado conversando con él por las redes a propósito de algunas cosas de esas que siempre se publican y que entonces a uno le llaman la atención, y el que se preocupa por los grandes temas nacionales, aunque esté en su casa o aunque no esté en los avatares de la política, pues siempre vive pendiente. El ingeniero Pérez Martínez, que le tocó muchas jornadas importantes en el país, en la vida pública del país, pues vive pendiente, aun cuando no está metido en lo que está pasando, pero sí pendiente a lo que está pasando y preocupado por lo que pudiera pasar. Así es. Por lo que pudiera pasar. Preocupado y un tanto si se sigue ocupado. haciendo nada, o si no se hace lo que hay que hacer. Nosotros por lo menos venimos aquí y decimos cosas. Yo escribo algunas cosas martes y sábado. A veces le hacen caso a uno, otras veces no le hacen caso a nadie. Pero la seguimos diciendo y nos seguimos preocupando. Por esas cosas que coincidimos, esas cosas nos juntan. Y yo le agradezco a él, repito, el esfuerzo, porque como él no está yendo a ningún programa, entonces nos privilegia con venir al nuestro. Sí, que dicho sea de paso, Luis no te ha dado cuenta, los tres vinimos con corbata roja. Sí, lo noté. Fue una coincidencia. Ya lo noté. Fue una coincidencia, Yo no sé. porque yo me iba a poner una dorada y después dije, no, pero déjame. Ya lo noté. Y cambié. Coincidimos los tres. Pero es una coincidencia. Así es. Una Qué coincidencia. bueno, qué bueno. Pero bien, yo quiero dar la bienvenida al ingeniero Ramón Pérez Martínez. Sé de él a través de Monchi, su hijo, que con frecuencia, bueno, él le ha pasado virtualmente la antorcha a Monchi. Sí. Y Monchi la ha sabido llevar. Un digno relevo. Es un digno Jo- relevo. Joven Gracias. muy meritorio, muy decente, Muchas bien gracias. formado y bien compuesto. Y entonces, Me honra ¿cómo uno escucharlo. puede perder? Cuando yo le escribí al ingeniero, digo, vamos a ver si me acompaña el martes para que divaguemos sobre estas cosas, porque es malo que uno puede hacer, porque, hablar de estas cosas. Y entonces me dice, pero ya, yo no soy un ente político importante. Yo, para mí lo es una Sí, voz lo sigue autorizada. siendo, lo sigue Para mí siendo. lo es. Gracias. Y como uno tiene la capacidad de seleccionar o a discreción Claro. quién viene o no viene al programa, hay algunos que quisiéramos que vinieran y son tan importantes que no están al alcance de uno. Bueno, porque Antes no, llamaban a uno, ahora que no vengan. Entonces, Sí. nosotros sí seleccionamos quienes. De manera que hoy queremos reflexionar, porque de eso se trata, con el ingeniero Ramón Pérez Martínez sobre algunas cosas. En este caso, y el tema haitiano lo vamos a dejar por ahorita porque le vamos a entrar también, como siempre, y como es natural. Había unas declaraciones recientes, que por ahí fue donde se originó la conversación, del expresidente Leonel Fernández, que no fueron unas declaraciones que él ofreció, una conferencia de prensa que ofreció. Sencillamente, Él planteó una posición histórico-analítica. exacto, en un evento justamente de reflexión a propósito del mes de la patria, del 27 de febrero. Eso se le ocurrió, fue a Franklin Almeida organizar algo, invitó un panel. Entonces Nanfi Rodríguez era el charlista, acompañado de tres juristas, hembras, dos más jóvenes que una tercera, pero juristas, las tres, y se embarcaron en el tema de las consecuencias o los daños que han causado al país
las reelecciones o los intentos de reelecciones o los proyectos de reelecciones o el estar modificando la Constitución para reelegirse los presidentes. Y entonces ahí enumeraba el presidente Fernández desde, bueno, hablaba de Lili, de ahí para acá, Horacio Vázquez, las modificaciones que hizo y todos los presidentes que le cogían el gustico al asunto y sencillamente modificaban la Constitución. Entonces dice, de esa modificación que fue propiciada por Horacio Vázquez, entonces de ahí vino Trujillo. Sí. Entonces él decía, las reelecciones sucesivas pueden dar lugar al surgimiento de dictaduras. Ahora ya los que le sacan filo o punta al lápiz han dicho que él le está diciendo que Danilo, él no se refirió a Danilo en ningún momento, no mencionó. Una posición analítica, exacto, de reflexión histórica. De reflexión histórica. Y entonces, pero se sigue enchinchando con esas cosas y lo que pasó en el pasado a mucha gente no le sigue importando, no le importa nada. Y por eso, como cuando anda alguien cerca de un panal de avispa y coge un palo y las puya, no le importa tampoco que puedan hacer las avispas. Ingeniero, vamos a comenzar por ese tema. Si a usted le parece, constitucional. El tema constitucional. Ahora se ha estado hablando de que hay un tema de constitución de por medio. Se modificó recientemente. Bueno, el 10 estaba aquí, eso fue el otro día, sí. Pero más cerca hasta el 15. En el 15 se modificó de nuevo. Y todavía se sigue hablando de eso. Anoche había un panel en el canal 37 de si es conveniente al país, que yo creo que los hechos están ahí. Muchas gracias por sus expresiones tan generosas. Los abrazo como viejos amigos. Y esto de las corbatas no tiene solamente que ver con que estemos en el mes de la amistad. En el caso mío llevo con mucho agrado mi solidaridad y vínculo con el partido que fuera del doctor Balaguer, con el partido en el que yo dediqué no las primeras, pero sí las más... los años más productivos y de mayor impulso. Energías. De manera que abrazo a todos mis amigos, abrazo en este mes de la amistad y del amor a muchos, y es más, quiero decir, hasta los que no han sido mis amigos. Creo que es oportuno de decir aquí en la recta ya así final de la existencia que ojalá pudiera darle mi mano franca a muchos de los que no han sido mis amigos, y este es un buen momento para decirlo. Como los versos de Martí. Como Martí, cultivo, en junio como enero cultivo una rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano franca. Pero lo que quiero decir es que siento el deseo, ese deseo, y aprovecho la generosidad de ustedes para expresarlo. Yendo al tema directamente, yo tengo que hacer una aclaración. Yo soy compromisario con la candidatura de Víctor Bisonó Asa. ¿Se ha comprometido? Sí. Ese joven, brillante, uno de los jóvenes mejor formados, uno de los jóvenes de mayor resiedumbre moral, de mayores calidades, ¿verdad? Ese joven se gestó en el cuartel número 5, en el viejo cuartel 5 del Partido Reformista, del que yo fui históricamente, por vivir en esa zona, el dirigente, uno de los dirigentes más responsables de la formación de esa camada de dirigentes jóvenes. Y digo esto no para presumir, sino para dar testimonio de las calidades de ese joven. O sea, yo le vi desde joven. Y estoy seguro que en un gobierno encabezado por él, los problemas básicos del país, que yo creo que casi todos reconocemos cuáles son, serían enfrentados con energía y con sabiduría. Pero, decíamos antes,
después del pero viene la gran verdad, ¿no es cierto? Sí, así es. Tengo que decir que tengo un gran respeto, que fue lo que te comenté en el intercambio electrónico. Yo tengo un gran respeto por el presidente Leonel Fernández y por las posiciones políticas que él expresa. Un inmenso respeto. Lo que el presidente Leonel Fernández ha planteado ahí me trajo mucho a la memoria un artículo que escribí a propósito de las reformas constitucionales que dieron al traste con la salida del doctor Balaguer. Y la Asociación de Abogados de Santiago me confirió el honor de invitarme. Yo era legislador y fui el único legislador que se opuso a esas reformas constitucionales. Bueno, no fui yo solo. Del 94. Sí, señor. No fui yo solo. También mi compadre Gille Fernández, que abandonamos, le dimos ambos la espalda a la Asamblea Nacional por razones que pertenecen a ese momento histórico. Esa reforma constitucional tuvo unas series de movimientos underground que nunca se han contado. No, eso fue una imposición de los Estados Unidos. Sí. Una imposición imperial, un abuso. Y el tema haitiano, ese doloroso y vergonzoso tema haitiano que acogota y pone en peligro la vida de la nación y el futuro de nuestros hijos, que aberra nuestro sentido de nacionalidad, que perturba la salud ambiental de la República Dominicana, que pone en riesgo el equilibrio ecológico de la isla, que insufla unos niveles alienantes y vergonzosos de violencia, de un tipo de violencia que la sociedad dominicana había superado. En gran medida ese problema haitiano fue tal vez el más importante de las cosas que no se vieron, volviendo a Martí, más importante que las que se ven. Sí, catalizador sumergido. Eso es, porque la pretensión de los Estados Unidos era que se establecieran en la República Dominicana unos campamentos de refugiados y el doctor Balaguer estaba ya consciente, muy consciente de los efectos que eso tiene sobre una nación, porque ya el problema del Líbano, que pasó de ser la capital financiera de Medio Oriente para convertirse en escenario de unas confrontaciones entre los palestinos y los israelíes. Se había ya ese fenómeno, ¿verdad? El efecto de esos campamentos, el doctor Balaguer lo tenía muy presente. Después que yo escribí un artículo, ¿verdad? Este artículo que fue controvertido porque en ese momento yo tenía algún liderazgo en la fracción congresional de mi partido y era un político muy activo, ¿verdad? Después de la escritura de ese artículo, la Asociación de Abogados de Santiago me invitó a que dictara una conferencia sobre las reformas constitucionales. Y allí, pues, fue objeto de una gran controversia. Luego de todo ello, el doctor Balaguer me llamó en una conversación privada con él, me expresó un juicio muy categórico sobre el tema de las reformas constitucionales. Él dijo que se reeligió sucesivamente durante el gobierno de los 12 años. Y me dijo, la Constitución no fue tocada, fue el periodo de mayor estabilidad constitucional. Claro, claro. En esa ocasión también elaboró el juicio de que las reformas constitucionales tenían siempre el peligro de romper el equilibrio que se da en una sociedad, porque eran escenario propicio para ello. Yo leí lo que pronunció, lo que dijo el doctor Leonel Fernández, no solamente con respeto, sino también con mucho interés intelectual, porque yo sé que eso no era ingenuo. Él estaba haciéndole una advertencia al país. Claro. No es ingenuo.
El doctor Leonel Fernández... Una advertencia, ingeniero, y con eso le estaba haciendo un servicio al país también. Un servicio. El doctor Leonel Fernández viene de ser mediador, eficiente mediador, por cierto, en estos conflictos que se han venido dando en América a propósito de algunos regímenes que han ido haciendo lo mismo que lo que se pretende aquí. Creando estos sistemas, ¿verdad?, de reelección sucesiva bajo el entendido de que el poder es para usarlo, no es que dicen que el poder es para usarlo y de que las clases no se suicidan y algunas otras cosas que yo quisiera decir, vainas, que con el paso del tiempo han venido no solamente instaurándose, sino también vulgarizándose. Porque son conceptos... Es el término más adecuado. Vulgarizando. Porque son conceptos, o sea, que las clases no se suicidan, es un concepto sociológico marxista, que lo expresan los marxistas, ¿verdad? Respetable. La vulgarización de aquello. Que el poder es para usarlo, como dice mi nieta pequeñita, obvio. El poder es para usarlo. Pero no hay que vulgarizar las cosas y pretender que hay que ganar las elecciones abultando hacia niveles que desquician los gastos de campaña de un partido y dejando a los otros sin cuarto, dando lástimas en las calles. Así no. Por eso es que hay que reglamentar eso. Claro que sí. Hay que reglamentar Entonces eso. yo por eso le contesté casi o hablamos así con tanta pasión que da origen a este programa, como usted relató, que por lo demás para mí es muy natural venir aquí a conversar con ustedes, un manjar del que yo disfruto plenamente. No es cierto. Entonces, yo estoy consciente de que es una advertencia sensata que todos deberíamos pensar un poquito. Porque como el doctor Balaguer insinuó, el problema de esto de las reformas constitucionales, ¿verdad?, es que siempre existe la posibilidad de que se produzca un desequilibrio. Y yo me pregunto, una sociedad que tiene un nivel de endeudamiento externo de más de entre 30 y 40 mil millones, para no discutir números, puede tener unos desequilibrios y salir bien. Una sociedad como esta que tiene unos niveles de penetración de un competidor en el espacio que ya sobrepasa la imaginación de cualquiera de los que nacimos en estos tiempos. Usted camina por cualquier calle de un municipio cualquiera, no vamos a decir de Yamasá, yo le diría de Tenares, y encuentran más haitianos caminando en las calles de Tenares. Cualquier campo. Sí. Que dominicanos o cualquier campo. Hay comunidades donde realmente, numéricamente hablando, la proporción de haitianos es mayor. Si aparece uno o dos dominicanos es mucho. Entonces, que están totalmente, incluso algunas las han abandonado los dominicanos y han sido pobladas por haitianos. Y en otras que no han sido abandonadas por los dominicanos. Mire, cuando yo llegué a Cabrera y mi familia y yo nos compramos una casita y una finquita por allá, en el año 80 habría de ser. Cuando eso vivía en Cabrera, un haitiano, se llamaba Willy, y era un hombre muy interesante. Andaba con un sombrero de vaquero, se expresaba bien. Creo que luego llegó a ser hasta legislador en su país. Era el único haitiano. En Cabrera ahora mismo, en Cabrera, en lo que fuera Tres Amarras, ¿verdad? En Cabrera, al día de hoy, usted, de cada 20 gente que encuentra, yo creo que tal vez 12, 13, 15 son haitianos. O sea, usted choca con los haitianos en los mercados, en las calles, en las fincas ni se diga. Entonces, este no es un país que puede jugar, que puede tomarse riesgos importantes. El país no debe tomarse riesgos de desencadenar una inestabilidad y unas confrontaciones. En el día de ayer, la noche de anoche, yo miré unas fílmicas de televisión y confirmé lo que me expresaron
algunos dirigentes comunitarios de Pantoja. Yo tenía que retirar un camión que me estaban desabollando, un camión de carga, y no pude hacerlo por los conflictos. Entonces, Ayer sí. por el riego, el señor este que tenía que llevarlo, dijo, yo no quiero sacarlo porque las cosas están ahí, que nadie sabe en qué terminen. Y yo, tú estás volviéndote loco, esta es la República Dominicana del siglo XX y tantos, qué sé yo, esto no. Yo fui. Había una protesta, muchísimas. Sí, pero la protesta no es nada, Luis. Me dijeron que los grupos que andan detrás de esto habían estado contratando niños. Y a mí me pareció que para que la policía no pudiera, ¿verdad?, actuar porque eran niños, me pareció que era una exageración. Anoche en las fílmicas de televisión constaté que lo que me habían dicho esos dirigentes comunitarios, porque yo estoy muy vinculado a muchos de ellos por ahí, tanto de ese lado como del lado de los Alcarrizos. Constaté en la fílmica de televisión niños de menos de 10 años de edad encapuchados, Sí. prendiendo fuego. Entonces, digo, esta no es la sociedad que yo esperaba que tuviéramos al día de hoy. O sea, los niveles de deterioro de la sociedad dominicana, si no por otra razón, nos obliga a ser sensatos. Yo estoy inclinado incluso a la idea de que ojalá y el país quisiera hacer esas cosas, de tener una discusión franca y ver hasta qué punto nosotros debemos discutir las posibilidades de candidaturas comunes, un acuerdo entre los partidos. Yo recuerdo que Manolo Tavares Justo propuso en el 61. Algo parecido al acuerdo de Punto Fijo que tuvo éxito en Venezuela. Sí. En un momento. Punto Fijo es un referente, pero también es un referente la propuesta de Manolo, Sí. de Gobierno de Unidad Nacional, Sí, que no fue suficientemente estimada. no. Y eso derivó en unas elecciones en las que fue electo el profesor Juan Bosch, y en un golpe de Estado y en una guerra civil. Aquí se dificulta un poquito eso porque generalmente cada cual se considera con las condiciones de ser el candidato, entonces de ser el protagonista. Pero en todos los lados igual. Y entonces, pero yo no sé, aquí parecería que es más. No, mira, acaba de producirse ahora mismo, o sea, recientemente en América Central, en Costa Rica, ¿verdad? Hay que reconocer que el mundo de hoy no es el mundo en que nosotros vivimos. Para nada. Para nada. En el mundo por el que luchamos nosotros. Para nada. Entonces, son nuevas generaciones. Los problemas ahora son, yo creo que son más difíciles. Estas generaciones tienen unos niveles de deterioro en la sociedad. Drogadicción, violencia, el haitianismo, el enriquecimiento ilícito. La contaminación, el enriquecimiento, y todo tipo de contaminación, porque la contaminación visual por excesiva exposición a la pornografía es algo nunca visto. Entonces, si en Costa Rica pudieron hacerlo, y eso no es extraño, mira, Fafa Taveras, que es un referente importante de nuestra generación, ¿verdad? Ayer estaba aquí. Bueno, Fafa insistió mucho hace unos años en la refundación de la República, que en gran medida está asociado a lo que yo estoy diciendo. Ingeniero, vamos a hacer una pausa, nos quedamos ahí en la refundación. Algunos quieren la refundición, pero vámonos a la pausa para desarrollar un poquito ese aspecto, esa idea. Y seguimos conversando con el ingeniero Ramón Pérez Martínez, nuestro distinguido invitado de hoy. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque
se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bien, seguimos conversando en el día de hoy, reflexionando sobre estos grandes temas que a veces yo siempre lo he preguntado y me he quejado aquí. ¿Por qué esos temas que deben ser tema país, el tema de la nación, temas nacionales, temas fundamentales, que no los he visto, por ejemplo, en la Marcha Verde, que no los he visto tampoco en otras instancias que deberían estar levantando esto como con cartelones bien altos, que los alcance a ver la conciencia nacional. Porque como que hay mucha gente durmiendo, cruzada de brazos. Y tocando frivolidades, que dicho sea de paso, el ingeniero te dijo antes de venir que él está un poco retirado. Fíjate cómo no son temas frívolos lo que él está tocando. Él está tocando, como decimos los cibaeños, la naiboa del problema. Pero claro, esa es la idea. Pues, salirse del bosque para ver el bosque un poquito. Para ver desde fuera, ver lo que está dentro del bosque. Y, ingeniero, ¿cómo se puede, dentro de esa dispersión y de esa desunión que hay de la clase política, oposición y no oposición, hay dificultades en la clase gobernante, dificultades y fraccionamiento en el sector oposición? ¿Cómo ponerse de acuerdo para refundar la nación y corregir justamente esos grandes males que son las que nos están llevando por el despeñadero, sin pensar, sin reflexionar sobre las consecuencias que pudieran ser inmensas, pero no se alcanzan a ver esas consecuencias?
Bueno, yo pienso que probablemente la gente como nosotros, que tiene ya más de 30 años de edad, para ser generoso, sí, nosotros yo creo que debemos decir lo que creemos, como hace un padre, consciente de que la gente no va a escuchar esto con la suficiente ponderación que merecen estos temas. Pero los pueblos tienen sus mecanismos. El sistema de partidos colapsó en Colombia. Sí. En Colombia. Y en Venezuela. Y de ahí surgió, de los escombros de ese sistema de partidos, surgió un líder de la categoría de Álvaro Uribe, que cogió una fracción minoritaria, pero eso no sucedió solamente ahí. En Venezuela, después de las más vergonzosas ambiciones del país político, el sistema de partidos, con buenos y malos, mejores, peores, todos juntos se fueron a un lugar, al zafacón. Sí. Y de ahí surgió una expresión tal vez excesivamente costosa, Sí, que fue la que encabezó el presidente Chávez, que no estaba tal vez tan preparado como fuera deseable para entender la dimensión de los problemas, pero que fue una especie de reacción natural, diríase, contra todos los abusos cometidos contra la población. Pero por lo menos él tuvo el valor de enfrentar todo eso y a un mismo tiempo. Exactamente. Conocemos lo que ha sucedido, para no irnos más atrás, en Ecuador, donde un hombre en silla de ruedas, con unas limitaciones tremendas, a quien no se le reconocía un liderazgo en ningún segmento de la población, que era un hombre, un segundo, un hombre Segundón. un segundón. Se creía que era eso. En 2 o 3 días se llevó de encuentro al que había sido el líder de esa nación, y hoy lo tiene al borde de las barras, lo tiene al borde de la prisión. Le cerró el paso. De Damocles. Exactamente. El caso de Costa Rica, donde las elecciones ahora la gana Un outsider, ¿verdad? un pastor evangélico. Sí, sí. Porque la gente votó a favor, o sea, la gente llegó a indignarse por las posiciones de algunos grupos sociales contrarios a las creencias de un segmento importante de la población. Pero ¿y Macron en Francia? O sea, el sistema de partidos. O las elecciones en España, que todos aquí seguimos por los canales en castellano, en la que un muchacho con una colita, Sí, Pablo ¿verdad? Iglesias. Pablo Iglesias, con una colita y un poco desgarbado, tirando por el suelo todos las formalidades y protocolos, coloca contra la pared. Y fíjense que no estoy hablando de un gobierno desprestigiado, porque todos sabemos que el gobierno que encabezó el presidente, o que encabeza el presidente Rajoy, es una opción Sí. sólida, pero muy recostada contra la pared. Yo estoy seguro que están dadas las condiciones. Y eso está sucediendo en todo el mundo. Es más, el gobierno que encabeza el presidente Donald Trump es una expresión del rompimiento, del colapso total de las estructuras políticas de los Estados Unidos. El que escucha un discurso de Trump en Florida, yo escuché, estuve mirando uno porque tiene importancia sociológica y había muchas cosas que subrayar. La descripción que él hace de las perversidades de demócratas y republicanos en el Congreso, en los negocios, en la política, como él mismo lo expresa. A uno se le gasta el remarcador subrayando y dice, pero este hombre es el presidente de los Estados Unidos o es el líder de algún partido minoritario. No. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas.
Yo pienso que es importante que nosotros salvemos nuestra responsabilidad histórica. Y cuando digo nosotros me refiero a la gente que no tiene muchas hachas que afilar y que no tiene muchas pretensiones en este momento. Los que ya hemos tenido una carrera tan larga que lo mejor es que estemos al lado, pero que estemos al lado en el camino, no sin dejar de decirle a las nuevas generaciones que si aquí hay una crisis institucional, en vez de tener como tenemos ahora 3 millones de haitianos, que aquí la gente vive hablando de embusteros, viven hablando de 1 millón de haitianos, eso no es verdad. Eso pasó hace rato. Eso pasó hace rato. Si en vez de tener 3 millones millones de haitianos, se nos meten 3 más, de toda esa basura de gente, desempleados, pobres diablos. Los grupos preteridos más preteridos. Entonces, ¿qué va a hacer de esta nación? Si en vez de tener como tenemos hoy, que el narcotráfico, las bancas de apuestas y muchísimas actividades que no tienen ninguna significación en el bienestar de la sociedad, ofertan los mejores empleos. Todas las muchachas bonitas de los barrios del país son banqueras. Sí, están sentadas en una banca. ¿Usted sabe cuál es el efecto sociológico? Está sentada en un banco. ¿Usted sabe cuál es el efecto sociológico? De que el paradigma de las jóvenes barriales sea ser empleada de un carajo que tiene, perdón que no se debo decir eso, de un fulano por ahí, que tiene un carro Mercedes-Benz y tiene 4 o 5 bancas y viene y las usa o dispone de ellas del modo que mejor le parezca. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que los ciudadanos de bien, digamos, que lo más razonable, y en eso, a propósito de lo que hablamos del presidente Leonel Fernández, lo más razonable es que nosotros bajemos el nivel de tensión en el debate político lo más posible. Pero bajar el nivel de la tensión, las tensiones, y si se quiere identificar algunos puntos en los cuales nos podamos poner de acuerdo para consolidarnos como nación o fortalecernos institucionalmente, porque no sabemos lo que puede venir y de dónde va a venir. O sabemos bien lo que puede venir, porque lo que puede venir, es más que obvio que lo que va a venir. No saben la magnitud que puede venir y entonces estaríamos desorganizados, disgregados para poder enfrentar esa situación. Yo creo que es obvio que los niveles de frustración que estamos viviendo actualmente nos ponen en la perspectiva de una poblada. Entonces, y esto es un invento, pero es que vivimos esto en 1984, después de unos ajustes un tanto irresponsables y de unas tensiones internas en el partido de gobierno. Ingeniero, vamos con su anuencia a la última pausa. Okay. Te hablo de Poblada, en el 84, cuando el tema del Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Jorge Blanco. Fue una poblada local, pero yo creo que en un momento dado no solamente pudiera producirse una poblada aquí, sino una gran entrada. Claro. Unas ondas o bandas, hordas desbordadas, Sí, que no, sobre las que no haya ningún tipo de control. Así es. Vámonos a la pausa y volvemos. No es que queremos ser pesimistas, sino quizás ver el bulto antes de llegar a la curva. Vámonos allá a la pausa y volvemos. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero.
¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, vamos a la parte final de esta conversación. Muy interesante. Interesante, ¿no? Franca, profunda, con el ingeniero Ramón Pérez Martínez, sobre los temas que no se están tocando todos los días, sobre todo por el lado que hay que tocarlo. Asuntos sensitivos de la vida nacional. Y son temas sumamente sensibles, sensitivos, como dice Danilo Clime, y que deberían ser abordados, no solo por el gobierno, no solo por la oposición, que quizás está en otra cosa y no veo que esté tratando esos temas, sino por la nación. Ponernos de acuerdo en aquellos puntitos en que podamos coincidir. Lo que nos divide, bueno, no nos pongamos de acuerdo, pero vamos a dejar que otros hagan de nosotros lo que ellos quieran sin hacer nada porque no estamos organizados, porque no estamos coincidiendo en nada. Realmente así no andamos bien. Y yo quiero puntualizar lo siguiente. Quizás yo no veo la televisión en mucho tiempo después, no sé, pero quiero dejar dicho, quiero decir algo. Lo que yo estoy expresando no es ni pesimismo por el país, lo que yo estoy expresando. Todo lo contrario. No. Yo creo en este país. Lo que estoy expresando no son escupitajos al presidente Danilo Medina y su gobierno. De ninguna manera. Yo tengo una gran cantidad de carpetas en mi contabilidad personal, extremadamente positivas. Yo creo que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos en muchas áreas, ¿verdad? Pero venir aquí, sin que a mí me paguen un chequecito, porque si fuera una bocinita, bueno, pero no me mandan nada, no voy a venir aquí a hacer un listado de alabanzas. Yo no creo que, y diciéndolo muy en serio, ¿verdad? Porque bromeo un poquito ahora. Diciéndolo muy en serio, yo creo que la nación tiene que reconocer las cosas positivas. Hemos logrado estabilidad macroeconómica, sin duda. Sí. Tenemos un proyecto de educación trascendente, que perfectible, pero sin duda es mucho más. Tiene un impacto, tendrá un impacto en la vida de la nación de gran trascendencia. Falta el tema de la inclusión social, o sea, el beneficio, el derrame, como diría el gobernador del Banco Central, que se derrame a los sectores más empobrecidos. Por supuesto, ya Mirda lo trató muy bien y Danilo sabe eso mucho mejor que yo, que no hay distribución de riqueza sin creación de riqueza. La riqueza tiene que ser creada primero, claro, y después que puede ser distribuida, y el desarrollo de la distribución de la riqueza, entre otras cosas. Entonces, yo tampoco me vuelvo loco porque ese proceso haya sido más lento, porque reconozco desde el punto de vista estrictamente intelectual, ¿verdad?, que tiene que haber
crecimiento económico antes de que pueda haber desarrollo económico. O sea, no hay repartición de bienes en la sociedad sin que esos bienes existan. Claro, o como para aquellos que erróneamente, por desconocimiento o por muchas cosas, dicen que con eso no se va al mercado, con macroeconomía. Realmente si la macroeconomía, si no hay estabilidad macroeconómica, si eso se desguañanga allá arriba, no hay estabilidad microeconómica. Y sencillamente el ir al mercado se pone más difícil todavía. Por supuesto. No, lo que quiero decir, hay muchas cosas positivas, ustedes lo reconocen mejor que yo y yo también. Estamos hablando de estas cosas porque nos laceran, o sea, el tener la información de que se le chuva a la policía un grupo de niños encapuchados para que le den un cartuchazo a un muchachito de 10 años. Para tener un motivo. Entonces, no, eso alguien tiene que decirlo. Eso fue en Pantoja ahora. En Pantoja. Alguien tiene que decirlo. Y alguien tiene que decir que detrás de muchas de esas protestas subyace las rebatiñas por el control de... Los negocios. Los negocios de combustible en los sindicatos de choferes, cosas así. O sea, alguien tiene que decir eso. Entonces, bueno... lo que yo estoy expresando y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Este tema haitiano, a mí me parece que es importante que ciudadanos de calidad demanden del embajador de la República Dominicana en Haití, Rubén Sillier, aclarar los conceptos que él ha emitido a propósito de la formación. El ex embajador, porque ya Rubén no es... El ex embajador, es cierto. Sí. Y yo quiero, es interesante que... Ahora está Chico de Prader. Chico de Prader. Porque, por cierto, en la gestión de Rubén Sillier hubo algunos cuestionamientos. A él, creo que Rubén está en Canadá ahora. Sí. Okay. Pero es muy interesante que una persona que tiene una trascendencia en el plano académico y en el plano diplomático, que el gobierno de la República Dominicana, que el presidente Danilo Medina, que es el jefe de la diplomacia, defina si comparte los juicios del profesor Sillier a propósito de la formación del Estado dominicano y de las calidades del Estado haitiano actual. Eso tiene que ser definido. Los dominicanos tenemos que saber si el jefe de nuestra diplomacia, si el jefe del Estado dominicano está, si esa es una posición personal, y si los embajadores tienen esas calidades, yo no sé, no quiero entrar mucho en ese tipo de cosas porque son asuntos delicados en los que uno no quiere complicar la vida a ningún jefe de Estado, ¿verdad? Pero yo pienso que eso tiene que ser debidamente definido, sobre todo en unas circunstancias en las que nosotros tenemos el problema haitiano como el principal dolor de cabeza de nuestra política exterior y como la principal fuente de perturbación de la vida de la nación. O sea, ese grupo de tribus anárquicas que no tienen ningún tipo de identidad, que no pueden ni siquiera identificar a sus ciudadanos, que no tienen un proyecto económico, que no tienen una identidad ni siquiera cultural. Y porque Haití no hay registro civil. No hay registro. Los haitianos se llaman como le dé la gana en el sitio que le dé. Entonces ellos no tienen documentos, ellos no tienen documentación, no tienen identidad y entonces quieren que República Dominicana se la provea. Entonces yo pienso que si ese es el paradigma de formación de un Estado del profesor Sillier, yo quiero saber si el jefe de la política exterior dominicana comparte ese juicio. Entonces, pero bueno, son consideraciones. Yo le doy las gracias. Yo sé que ya estamos terminando el programa. Le doy las gracias a ustedes por permitirme venir a hablar de estas cosas. Y le agradezco la generosidad de tolerarlas. ¿Usted puede considerarse ingeniero retirado, se le puede considerar retirado de la política o usted ha cogido una pausa y se ha, particularmente una decisión personal? No, te la contesto familiarmente, porque somos amigos. ¿La familia lo sacó de la política? No, la política no es una actividad, no es una ficción. La política es un deber. Los ciudadanos tienen el deber de expresar sus percepciones, tienen el deber de decir
de qué modo se debe administrar el bien común. De eso se trata. Entonces, de los deberes, los hombres no se retiran. Claro. Los hombres Hay se, una se pueden retirar de las aficiones. Hay una responsabilidad permanente y por tanto el Y deber, eterna. el deber y eterna y el Y deber eterna. llama en cualquier momento. Y eterna. O sea, la política no es una ficción. La política no es una actividad. La política no es una profesión. La política es el deber que tiene cada ciudadano de contribuir dentro del marco de sus vocaciones y aptitudes para la administración más conveniente del bien común. Ese es el sentido que, esos son quizás, son pensamientos de gente vieja, tal vez, anacrónicos ahora, ¿verdad? Quizás si uno entra en Google, dicen que esos son disparates de la década de la década del 60. Eso fue lo que movió al ciudadano desde la democracia griega hasta lo que construyeron la Unión Americana. Eso es. Ese es el espíritu del pensamiento. Así es. Bueno, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Como diría el padre Abelino, de eso seguiremos hablando en otro momento, en cualquier momento, pero cuando yo lo llame, usted no se resista. Sí. Para nosotros es un privilegio. Un privilegio. Gracias al ingeniero Ramón Pérez Martínez, que lo hemos sacado de su tranquilidad a ponerlo a hablar de estas cosas, pero había que hacerlo. Gracias a él. Vamos a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche, poquito más o poquito menos, pero por ahí, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como siempre. Gracias, ingeniero, y gracias a nuestros amables televidentes. Ahora nos vamos. Bueno, mañana viene el doctor, los miércoles, el doctor José Manuel Pérez Hernández, como siempre, con su sondeo emocional. El país necesita un psiquiatra. En él lo tiene mañana. Nos vamos.